Damos nuevamente gracias a Dios por esta linda oportunidad que nos da de podernos comunicar con usted a través de su palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos rogarte por aquellas familias, por aquellos hombres que están, Señor, realmente pasando necesidades grandes, necesidades extremas. A veces nosotros nos quejamos por el que nos duele una uña o nos duele un dedo, pero hay personas en este momento que están verdaderamente pasando situaciones muy difíciles, precarias, no tienen dónde dormir, no tienen dónde albergarse, no tienen comida. Aquellas personas allá en el norte de nuestro país, aldeas, caseríos, que de la noche a la mañana desaparecieron. Todo esto lamentablemente está escrito y nosotros eh, nos impactamos porque realmente la palabra de Dios ante estos eventos catastróficos se está cumpliendo. Y a la medida que el pecado aumenta, acuérdese que vamos creciendo en cuanto a población constantemente, estas situaciones también irán creciendo en todo el mundo. Eh, aquellos que tenemos una edad que ya estamos pasando de la tercera edad quizá, pues hemos tenido que enfrentarnos a situaciones tan tremendas que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ahí vemos cómo es el cumplimiento de todo esto. Por eso queremos pedirle al Señor en el nombre de Jesús que le fortalezca, que realmente el Señor pueda sostenerle. Dudo que quizá alguien nos esté oyendo en esos lugares donde ha habido tanto desastre, pero quiero decirles, hermanos amados, amigos, que todo lo que tienen es el Señor. Clama a mí, dice su palabra, y yo te responderé y te voy a mostrar cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Fortalece, Señor, a estos hermanos. Eh, Anoche de ayer estaba yo compartiendo acerca de todo esto que está ocurriendo y decía que yo sé que en medio de todo esto hay gente alabando y glorificando el nombre del Señor porque Dios les ha dado la fuerza. Y al día siguiente, que es hoy, veo a través de las redes, a través de los medios, a un pueblo que estaba reunido en un lugar, una cantidad de personas que no pude contar, pero la imagen es esta. El agua les llegaba hasta las rodillas, ellos estaban de pie con sus manos en alto, glorificando el nombre de Dios. Que el Señor le fortalezca en este día y sigamos adelante. Este es el Evangelio. No que no vamos a tener batallas, no que no vamos a tener luchas, no que no vamos a pasar escasez. Pero sabe una cosa, en todo esto el Señor nos sostiene y nos pasa de la mano como usted pasaría a un niño bien agarrado. Señor le siga bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Quiero compartir con usted en Isaías capítulo número 29. Eh, Isaías, profeta del Señor, usted sabe que las profecías hablan son revelaciones de Dios, palabra de Dios, que Dios le da a un hombre, que Dios le da a una persona, especialmente en este tiempo, porque en este tiempo pues no habían Biblias, no habían en ese momento iglesias, podríamos decir, y entonces el pueblo había entrado en... El pueblo a estas alturas había hecho cosas muy desagradables
a Dios. Dios les había trazado un camino y les había dado sus estatutos y les había dado sus lineamientos, y estos encargados de compartir lo que había dejado el Señor eran los sacerdotes, pero los sacerdotes en aquel tiempo se vendieron. Y a veces nos da miedo a nosotros hacer lo que Dios dice y queremos complacer a la gente para que la gente esté contenta. Pero al que realmente debemos de agradar es al Señor. Israel no fue la excepción. Se deslumbraron al ver a los otros pueblos, el paganismo con que vivían, las celebraciones que tenían ellos. Cuando los vieron, se empezaron a vestir como aquellos pueblos, empezaron a tomar sus mismas costumbres, y Israel no tardó en contaminarse y no tardó en perder los valores que Dios les había dejado. ¿Para qué? Para que vivieran, para que fueran sostenidos, no como los demás pueblos de la tierra, sino de una manera especial, y a Dios se los había mostrado. En esa etapa de oscuridad espiritual que Israel vivió, Israel ha sido una nación muy atacada, y hasta hoy mismo, en este presente siglo, nosotros miramos que constantemente los noticieros nos hablan de ataques contra el pueblo de Israel, porque tiene muchos enemigos y siempre los ha tenido. Pero en medio de toda esa adversidad, Dios ha hecho ver su mano de misericordia en ellos. Y en esta oportunidad, cuando estoy hablando precisamente de lo que acabamos de mencionar, del libro de Isaías, de su capítulo 29, de su versículo 17, dice: ¿acaso no queda ya muy poco tiempo? No queda mucho tiempo. Bueno, ¿para quién? Nacen niños, hay nuevos matrimonios, hay nuevas familias que se están formando, pero tal vez no, aquí no quiero hablar globalmente, sino quiero hablar personalmente. Quizá quede poco tiempo para usted, quizá quede poco tiempo para mí, quizá quede poco tiempo para una familia, porque hoy nosotros salimos a pasear ilusionados, entusiasmados, y esto no le estoy hablando que le puede pasar solamente a una persona que no tenga Cristo, todos los cristianos también, porque a veces nosotros como cristianos creemos que vivimos solos en un mundo. No, es un mundo donde está contaminado. Este mundo, si usted es cristiano, debe de recordar que este mundo no es su hogar, que es nada más un lugar donde usted y yo estamos permaneciendo por un tiempo, porque la Biblia, realmente la palabra de Dios, le da a conocer a usted cuál es su verdadero lugar. Y por eso hablamos de estas cosas. El Señor dice: ¿acaso no queda ya muy poco tiempo para que el Líbano se convierta en campo fértil? Porque estaban pasando gran escasez, había situaciones desérticas en este lugar. Y está describiendo la futura gloria de la transformación de Israel. Pero vea lo que es hoy Israel, un país pagano, con con algunas personas ortodoxas religiosas que se visten de una manera. El reino de los cielos no consiste precisamente en cómo te vistas, ni qué comes, ni qué bebes. No consiste en eso el reino de los cielos. Pero queremos tomar partido y queremos uniformarnos para que vean que somos cristianos. Yo creo que el uniforme que Dios quiere que tú te pongas es la vida que llevas al entender precisamente el Evangelio. Y no es una vida para que te aplaudan los demás, sino que con tu caminar
Yo no creo que a la lluvia le cueste mucho trabajo descender, no, solo cae. Cuando las nubes ya están realmente, digamos, llenas, el agua se desprende por su propia naturaleza y cae a la tierra y fertiliza los campos y las plantas, las aves son felices. Pero todo este ciclo se ha cambiado. Ahora las lluvias traen los ríos, los desborda con una violencia que arrasan casas, con una violencia. Yo creo que los ríos están enojados porque el agua que nosotros nos manda el Señor es agua viva. No son elementos muertos, sino están vivos. El hombre ha cambiado el cauce de los ríos. Tiene tal poder, tal gobierno el hombre sobre las cosas que dice, aquí vamos a hacer tal cosa y este río desviémoslo, y lo desvían. Y cortan todos los árboles y dejan desprotegido todo aquello, y las consecuencias las estamos viviendo ahora. No nos alarmemos, sino que pongamos nuestra vista en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Porque todo esto no es sorprendente, pero sí es digno de considerarlo y es digno de lástima ver a las personas, ver a los animales, ver las ciudades que son arrasadas. Pero esto está escrito, todo esto está escrito. Dice que la creación misma gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque tanto usted como yo, el profeta se ha vendido como estos profetas. Cuando hablo de profeta, estoy hablando, quiero meter no solamente a los que tienen un ministerio profético, falso por supuesto, sino ahí van los pastores, o me meto yo si usted quiere también, ahí vamos los pastores, ahí están los apóstoles, infelices hombres que engañan a la gente. Cada vez que oigo, cada vez que veo el engaño que le hacen a la gente, porque el evangelio lo han utilizado como un medio de ganancia y hasta sus fotografías venden. Infelices, vendrá el tiempo cuando Dios les demande lo que están haciendo. Pero esto no es de hoy, esto era desde hace tiempo. El Señor les habla, ¿acaso no queda ya muy poco tiempo para que el Líbano se convierta en un campo fértil? Aquí está hablando de las futuras glorias y de la transformación de ese pueblo que se llama Israel. Pero traigámoslo a colación. ¿De qué le sirve el Evangelio a usted? ¿De qué me sirve el Evangelio a mí? ¿De qué nos sirve el Evangelio a nosotros? Si hoy usted está hablando de divorcio, si hoy usted, cristiano, se congrega en una iglesia y su esposa en otra y su hijo en otro, ¿de qué evangelio estamos hablando? ¿De unidad? No. Y empezamos, no, mi pastor es mejor, mi misión es mejor, y empezamos a discutir por trivialidades que están escritas aquí en la palabra, y que si Dios realmente gobernara a través de Cristo Jesús por el Espíritu Santo, fuéramos otra cosa. Pero el evangelio, por culpa de nosotros, está siendo tergiversado, y no hay mejor cosa que el evangelio, porque la palabra de Dios es veraz y los hombres somos mentirosos. ¿Por qué no quiere la gente recibir este evangelio? Usted es el culpable y yo, por el testimonio que damos cuando caminamos. Israel se encargó precisamente de eso, de paganizar la palabra que Dios le había dado, de paganizar el evangelio, de paganizar la experiencia. Mire, el Señor les hace un milagro en el desierto porque se estaban muriendo, porque las serpientes que Dios permitió que salieran de la arena del desierto los mordía y caían muertos por el veneno. Y el Señor le dice a Moisés, haz un asta,
agarra un palo, hablando en buen chapín, y al final del palo pone una serpiente ahí para que todo aquel que pueda ver la serpiente se sane. Una serpiente que va a ser no de hule, no va a ser de madera, va a ser una serpiente de bronce, porque bronce es tipo de juicio. Y todo aquel que mire esa serpiente sanará, porque el juicio caerá sobre esa serpiente. Yo sé que ya usted identificó que esa serpiente es prototipo del Señor Jesucristo. Y todo aquel que miraba, murieron muchos, porque muchos no creyeron que se podían salvar, porque muchos no creyeron, han de haber visto muy fácil la cosa, ver eso. No, mejor tomemos lo que nos dijo la abuelita, mejor vayamos con el médico, mejor hagamos esto, y murieron tendidos en el desierto, ahí quedaron. Y así, ¿y sabe qué hicieron? ¿Sabe qué hicieron los que sanaron? Se llevaron el asta y se llevaron la serpiente de bronce y la adoraban. Se volvió digna de adoración. Ya se imagina usted, el día de la serpiente, celebrando el día de la serpiente, como usted celebra el día del niño, como usted celebra el día de la madre, como usted celebra hasta día del pastor. Hay sinvergüenzas. Ábranle los ojos al pueblo del Señor. Se llevaron la serpiente y ahí la andaban cargando para arriba y para abajo. Y me imagino que han de haber hecho serpientías chiquitas y las vendían como souvenir y las vendían como amuleto. Póngase esto porque esto tiene gran propiedad. No hacemos lo mismo. Usted que ha visitado brujos, el brujo a veces le dice póngase en su ropa interior tal cosa y nada le va a pasar. Y sí decimos nosotros y le hacemos caso al brujo en vez de hacerle caso a la palabra del Señor. ¿Por qué le hablo de esto? Porque incursioné también en esa área. Conozco. Fui a ver a esos hechiceros, a esos brujos que no son absolutamente nada más, lo que sí son hijos del diablo. Pero que si se arrepienten, Dios tendrá misericordia de ustedes. Y entonces dice, porque Israel, para que el Líbano se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado bosque. Aquí está hablando de abundancia, aquí está hablando de prosperidad. Pero ¿sabe? La verdadera prosperidad es aquella prosperidad que viene de Dios, que no lo alza a usted para que usted mire a la gente por encima del hombro, sino que lo hace humilde, la prosperidad que viene de Dios. Por eso hay hombres que Dios los prospera en congregaciones, en iglesias pequeñitas, y ellos crecen y crecen y crecen, y la congregación se le hace muy chiquita. Son demasiado humildes las personas que están ahí como para contenerlo a él, y entonces está buscando otras cosas. Esa es la abundancia que viene del diablo para probar al hombre. Pero aquella abundancia que viene del Señor, Dios bendiga a aquellos hombres que esta abundancia, que en vez de hacerlos orgullosos y vanidosos, realmente lo que hace es que los hace humildes, porque se dan cuenta que todo lo que tienen viene de la presencia de Dios. E invierten en la obra de Dios, y en vez de tener menos, tienen más. Pero no son los que andan pidiendo ahí por las radios ni por los programas de televisión, sino es una relación maravillosa entre él y el Señor. Y da como el árbol que da, y da su fruto, y da su fruto, y le quitan una rama y salen 10 ramas más, y se pone frondoso aquel árbol, porque así es el árbol que vive junto a las corrientes. Dice la palabra que su hoja no cae, y en todo tiempo dará su fruto. ¿Por qué?
porque está regado por aquella agua bendita, y esta agua que estamos hablando es la palabra del Señor. Dios no te añade, Dios no te enriquece para que te alejes, sino que al contrario, para que glorifiques más el nombre del Señor. Pero todo lo que te aleja de Dios no viene de Dios. Trabajos, aún el mismo servicio, si te aleja de tu casa, de tu hogar, de tu familia, es una trampa que estás viviendo. Pero si tu familia va contigo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, a través de este evangelio, de lo que estamos hablando, el campo fértil será considerado bosque, un bosque. El evangelio es como un bosque, que la palabra está siendo lanzada, y cuando la palabra está cayendo en buena tierra, los hombres van surgiendo, hombres como género, porque ahí van incluidas las mujeres, y ese bosque maravilloso es un bosque que sirve para la gloria y para la honra de Dios. En aquel día, dice la palabra de Dios, oiga lo que va a ocurrir: los sordos oirán la palabra de un libro. Oiga, qué tremendo y qué maravilloso es esto, porque el sordo, ¿cómo va a oír el sordo? Pero es que este libro, las palabras de este libro, tienen una propiedad tan maravillosa que se mete. Por eso el último tiempo, en el último tiempo, que yo considero que estamos viviendo el último tiempo, porque el Señor habla del último tiempo, y el último tiempo empieza desde el libro de los Hechos, en los últimos tiempos. Entonces cabe que yo mencione en este momento el último tiempo, porque la Biblia me avala para que hable en el último tiempo, que empieza desde el libro de los Hechos, con la venida del Espíritu, con la resurrección de Cristo, con la venida del Espíritu Santo, con la doctrina apostólica. Es el último tiempo, y en el último tiempo dice que se levantarán hombres perversos, y en el último tiempo los sordos oirán la palabra de un libro. ¿Cómo va a ser eso? Y entonces me llena perdone, pero estoy movido por una emoción de recordar realmente que yo era un sordo. ¿Y sabe por qué estoy compartiendo con usted? Porque esta palabra que le estoy dando se convirtió en una verdad en mí. Era como el mulo que no tenía entendimiento, y de pronto a mi sordera, sordo para oír la palabra del Señor, sordo para oír la palabra de este libro, pero esa palabra empezó a entrar en mi oído y me quitó la sordera. De eso está hablando el Señor. Y entonces los sordos oirán la palabra de un libro. ¿Qué libro es este libro? No es lo que dicen. Por eso, oiga, el Señor cuando vino hizo unos milagros maravillosos y le llevaron a un sordo. No podía oír la palabra del Señor, y viene el Señor y agarra su dedito y lo mete en el oído y saca su dedo. Y aquel sordo empieza a escuchar la palabra de Dios. Vino a devolver la vista a los ciegos, como lo último que acabamos de ver, como aquel hombre llamado Bartimeo, que el diablo le cerró sus oídos. Porque hay una sordera tan tremenda que es la sordera espiritual. Y esa sordera espiritual, uno cree que es sordo solamente el que no oye. No, millones de gente con sordera de orden espiritual. Pero el Señor ha venido para dar precisamente a los sordos a que oigan la palabra del Señor. Y entonces, por eso aquí en Isaías 35 corrobora lo que la palabra está diciendo, y dice, oiga, en el versículo número 5 de Isaías 35, entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Ah, cuántos ojos ha abierto el Señor de los ciegos, porque sabe que es digno de lástima
No el que no tiene una visión física, sino el que tiene ojos y no ven. Y el Señor vino a quitar esa tela. Y entonces dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Ah, Señor, gracias. Muchas gracias por destapar mis oídos. Gracias por quitarme esta sordera, porque ahora puedo oír tu palabra. El cojo saltará como un ciervo, oiga, de alegría, y la lengua del mudo gritará de júbilo. Y nosotros éramos esos mudos que no podíamos alabar a Dios, que teníamos vergüenza, pero ahora podemos decir, Cristo vive y tiene poder. Y cuando nos miran la apariencia, dice, ¿y qué poder puede tener si mírale sus zapatos, mírale su ropa, mírale que no tiene, que no puede ni siquiera hablar bien porque no tiene realmente una educación elevada? Pero Dios, para avergonzar al sabio, ¿sabe qué ha hecho? Ha jalado a los tontos, ha jalado a lo necio, ha jalado a lo que no sirve. Y no me avergüenzo del Evangelio porque yo principalmente era uno de esos. Perdone por mis faltas, por mi forma de hablar, pero vengo de las calles, vengo de las cantinas, vengo del mundo. Y ahora comparto la palabra del Señor porque Dios ha llenado mis sentidos de esta palabra que está hablando acá. Me destapó mis oídos y hoy puedo oír lo que muchos no oyen. Habrán dos escuchando la palabra de Dios y uno será impactado y otro no, porque el otro se quedará sordo todavía, pero otros serán abiertos sus oídos. Y el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en Arabá. Porque Dios cambia la vida de las personas. No es un misticismo barato, en donde no como, en donde no me junto, en donde me escondo. No, caminemos en medio del mundo exaltando y glorificando el nombre del Señor. Caminemos por las calles de este mundo porque no nos vamos a esconder, sino que vamos a hacer las cartas que habla Pablo. Esas cartas abiertas, que vea el mundo lo que Dios hace con nosotros, que compramos en el supermercado, pero compramos alimentos, no compramos licor, no compramos droga, no compramos estupefacientes, sino compramos alimentos, donde compra el pagano, donde compra el impío, porque no hay establecimientos solamente cristianos, pero sí hay hombres y mujeres que alaban y glorifican el nombre del Señor. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido compartir un poquito de tu palabra. Bendecimos a nuestros oyentes. Levántate, despiértate, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Que el Señor les bendiga grandemente.